cordial bienvenida. Gracias, Ronnie, por aceptar la invitación a este diálogo. Caso INA Papers, ¿cómo se le podría llamar a este caso? Porque es un tema que viene desde hace mucho tiempo atrás, desde Coca-Cola Sinclair, y que ahora se podría decir desemboca en este llamamiento que ha hecho precisamente la fiscal a los supuestos involucrados. Bienvenido. Buenas tardes. Estimado Fernando, muy buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Mire, justicia que tarda ya no es justicia, pero tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias en este caso. Hoy se cumplen 1464 días desde que un 20 de febrero del año 2019 yo realicé y puse la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Luego de aquello se denunció no solamente en Ecuador, sino en Panamá, Suiza y España. Este caso, desde el inicio, imagínate, con pruebas contundentes, siempre hablamos de la cuenta de Balboa Bank de Panamá, la cuenta 104 1071 378, donde en mi denuncia yo expongo con pruebas, con documentos, con sustentos, que se habían manejado a través de esta cuenta más de 18 millones de dólares que había recibido como beneficio Lenín Moreno como una coima de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. Hoy sabemos, con lo que ha expuesto la Fiscalía General del Estado, que el perjuicio al Estado asciende a más de 76 millones de dólares, dado que se han abierto otras cuentas y evidentemente el relacionamiento es mucho más amplio, ya con 37 involucrados. Por parte de la Asamblea Nacional se hizo todo lo pertinente y lo correspondiente, se hizo un informe, el informe se aprobó por el Pleno de la Asamblea Nacional, se le dio seguimiento. Lamentablemente pienso que no se aplicó el principio de celeridad y oportunidad por parte de la Fiscalía General del Estado. Además de aquello, en mis declaraciones yo he solicitado que a las personas que ya menciona dentro de los 37 involucrados, inmediatamente se le prohíba la salida del país. Los que aún están en el país, sabemos desde conocimiento público que Lenín Moreno con su familia está en el hermano país de Paraguay, donde no hay un tratado de extradición para que Lenín Moreno venga a responder ante la justicia ecuatoriana. El expresidente Moreno ha contestado a la Fiscalía y ha dicho que bueno, él en su tiempo se dedicó a temas sociales, al plan Manuel Espejo, etcétera, que él no manejaba este tipo de contratos. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué se le vincula entonces a Moreno? Imagínense, ya es un mitómano, ¿no? Una persona que tiene ese trastorno compulsivo de mentir indiscriminadamente. Esta persona, Lenín Moreno, está vinculado porque él, a través de su amistad con Cue Rungó, que en ese momento era el embajador de China en el Ecuador y que luego formó parte de Sinohidro, gestionaron para que la construcción sea a través de la empresa Sinohidro. Y ahí es donde efectivamente, si él no tenía esas competencias, ¿por qué realizó este tipo de gestión? Y más allá de lo que diga Lenín Moreno, que no tiene ningún tipo de credibilidad en este momento, son importantes las pruebas y los elementos de convicción que ha recogido la Fiscalía, además de lo que yo he presentado. Para muestra de aquello, hay una asistencia penal internacional de España, donde a Lenín Moreno ya se lo está investigando por lavado de activos. Se habló muchísimo cuando inicié esta denuncia sobre la compra de un departamento en Alicante que era para beneficio de la familia de Lenín Moreno, ¿no? Y otros bienes suntuarios, bienes de lujo, que se habían comprado a través de la cuenta de In Investment Corporation, el Balboa Bank de Panamá. Así que venir a decir en este momento que él no sabía, que no era su competencia, es irrelevante, porque al final del día él era el que dirigía esta estructura criminal que se aprovechó de los recursos del erario nacional. Ahora, Ronnie, el tema de Coca-Cola Sinclair viene desde el 2009, de lo que entiendo, es decir, desde el gobierno de Rafael Correa. ¿Podrían haber otros implicados o involucrados en esto, incluso en el gobierno anterior? ¿Cómo han visto ustedes este tema? Porque, claro, la denuncia la hizo Ronnie Aliaga en 2019, pero, insisto, el tema viene desde el 2009. Sí, mire, por supuesto lo hemos analizado, estimado Fernando. Sí hay funcionarios que han sido llamados por la Fiscalía, aún no se determinan si es en calidad de acusados o solamente para que rindan sus versiones dentro de este proceso. Pero aquí lo importante es el tema que se demostró lo que habíamos anunciado y denunciado en su momento, ¿no? De la corrupción institucionalizada por parte de Lenín Moreno. Y un elemento adicional, también nosotros comentábamos en ese tiempo que
el gobierno de Guillermo Lasso sería la continuación del gobierno de Lenín Moreno. Y eso se da. Está dentro de los vinculados, está el señor Eduardo Carmignani, quien ha sido el abogado de Guillermo Lasso y de Danilo Carrera. También está involucrado dentro del caso INAPEPER y está dentro de las personas que ya se les va a formular. Ahora, la fiscal habla de 76 millones de dólares, es decir, habla del 4% del valor contratado. Este es un monto bastante alto. Usted habla de 18 millones de dólares. Es decir, ¿dónde está ese dinero? ¿Quién se llevó esa plata? Claro, ese es el entramado que aparentemente por eso se ha demorado tanto la Fiscalía General del Estado, ¿no?, en recabar todos estos elementos. Como ya le mencioné, yo denuncio 18 millones de dólares de una cuenta, de la cuenta del Balboa Bank de Panamá. Ahora ella recoge, sumando todas las cuentas de todos los bancos y de todas las personas involucradas, suman 76 millones de dólares que han sido parte de esta coima para la construcción de este proyecto hidroeléctrico, ¿no? Entonces, esto de aquí se han beneficiado efectivamente las personas que han sido mencionadas, ¿no? A veces es feo hablar de las familias, pero lamentablemente Lenín Moreno involucró a su propia familia. Ellos están dentro de los acusados también ya en este momento, y al final del día el pueblo ecuatoriano merece respuesta. También se habla mucho de que esto sería una cortina de humo para evitar que se hable del caso del encuentro, pero creo yo que van por aristas separadas. Ya el tema de elección dentro de la comisión del Gran Padrino, que justamente hoy sesiona a las 4 de la tarde en la Asamblea Nacional. Ahora, Ronnie, esto es fiscalización. Entiendo yo que la Asamblea, claro, tiene, y los asambleístas tienen ese papel, pero considerando que Lenín Moreno fue de la Revolución Ciudadana, fue un ex vicepresidente de Correa, ¿no es más bien una vendetta política? No, aquí no hay, mucho se habla de la política. Esto no es venganza, esto es justicia, estimado Fernando. Los recursos que ellos utilizaron para comprarse bienes de lujo eran de todos y de todos los ecuatorianos. Eso es lo que hicieron. De que Lenín Moreno en su momento lo dijimos, traicionó los principios ideológicos de la Revolución Ciudadana, también lo advertimos. Y estas son las consecuencias de que en el momento que denunciamos no se tomaron las medidas que son medidas legales que tenían que haberse tomado en ese momento para prevenir que estas personas se fuguen del país. Estamos hablando que pasaron 4 años, más de 4 años, para que ahora recién se inicie esta instrucción fiscal cuando ya todos están fuera del país. Aquí lo que se necesita es que respondan, estimado Fernando, los recursos que ellos se destinaron son recursos de todas y de todos los ecuatorianos. Eso es lo importante aquí. Y vuelvo a insistir, la traición de Moreno, la persecución indiscriminada del mismo gobierno de Moreno fue para desviar la atención de la verdadera corrupción que él estaba solapando y dirigiendo. Ahora, ¿qué futuro tiene esto en el ámbito judicial, Ronnie, considerando, sí, precisamente que Moreno está en Paraguay, ¿no?, un país con el que no hay un tratado de extradición? Es decir, ¿cómo le ven ustedes el futuro de este proceso dentro de lo penal? Bueno, yo vuelvo a insistir, debemos llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. La justicia ecuatoriana debe pronunciarse. Esto es por el bien de todos, por el bien de todas y de todos. Es un expresidente de la República que lamentablemente con el mal manejo que le dio el país generó y desencadenó en muertes de hermanos ecuatorianos, con un mal manejo de la pandemia, con la desinstitucionalización del Estado, con la restricción de derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo, la seguridad. Y esto el pueblo ecuatoriano merece que se dé una respuesta. Vuelvo a insistir, y fue la frase con la que inicié. La justicia que tarda no es justicia, pero ha llegado. Entonces necesitamos que haya una resolución por de su lado, Contraloría de su lado, Procuraduría de su lado y todo el Poder Judicial de su lado. Hoy que está la misma fiscal general del Estado de su tiempo, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, pues yo creo que no tendría ningún inconveniente en que Lenín Moreno venga a responder ante la justicia del Ecuador. Ya, y quiero abordar rápidamente un tema no menos importante, el caso Encuentro. ¿Qué futuro tiene este tema cuando se dice que no hay causales precisamente para llevar a juicio al presidente de la República? Bueno, el caso Encuentro, y hay que separar en dos momentos. El caso Encuentro es el proceso que se lleva adelante dentro de la Fiscalía General del Estado
yo le he mencionado que ya hay acciones que son públicas, los allanamientos, las personas detenidas, las declaraciones que han rendido varios ciudadanos y funcionarios públicos, personas prófugas ya en este momento, ¿no? Como el ex gerente de las empresas públicas, señor Luque, que está prófugo. Y además tenemos el proceso dentro de la Comisión del Gran Padrino, que hoy sesiona a las 4 de la tarde. Recientemente, el día martes, se le otorgó una ampliación del plazo de 10 días para que presenten el informe. Sería en este momento anticipar un criterio, decir que existiera un determinado causal, cuando es la comisión la que debe, en base al informe, que debe ser redactado de una manera prolija, muy objetiva, determinar si los funcionarios públicos involucrados tuvieron algún tipo de disposición o en conocimiento del presidente de la República, y de ser así, si lo determina así el informe de la Comisión del Gran Padrino, pues efectivamente tendría responsabilidad política el presidente Guillermo Lasso. Pero en este momento ni los miembros de la comisión podrían anticipar esos criterios, mucho menos lo podría hacer como legislador, pero le comento que ya está avanzando el tema y hoy sesionan a las 4 de la tarde.